Si algo tiene la política en México, es que está llena de mitos, de leyendas, de frases, de charras, de cuentos, de ironía, de sátira política. Hay de todo. Pero viendo las cosas desde el punto de vista positivo, viéndolas con cierto ánimo de intentar contribuir a que las cosas cada vez se hagan de mejor manera, es bien importante tomar en cuenta que hay frases populares que son muy ciertas, que tienen mucha razón, no solo de forma, sino de fondo. Veamos cuando menos dos de ellas. Una dice, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Y otra dice, no es lo mismo ser mesero que ser comensal. Y por lo tanto, no es lo mismo ser opositor que ser gobernante en el poder. Si vemos el sentido de estas frases populares, sobre todo las dos primeras, pues efectivamente, cuando uno es borracho, gritas, exiges, pides la otra copa, la otra cerveza, te peleas con los de la mesa de enseguida, con el que está en la barra, le dices groserías al cantinero, lo insultas, le platicas tu historia, haces mil cosas. A lo mejor al otro día ni te acuerdas, pero eres el cliente. Y como siempre el cliente tiene la razón, pues el pobre cantinero te aguanta todas, o porque eres un cliente frecuente, o simple y sencillamente porque representas el dinero que él necesita llevar a su casa para comer, y te aguanta. Y también lo mismo sucede con el mesero y el comensal. Pues el mesero intenta servirte, atenderte, quedar muy bien contigo, porque pues lo que está buscando es que vuelvas de nueva cuenta a su restaurante. O lo más importante para él es que le des propina, la mejor propina posible, también para llevar dinero a su hogar para mantener a su familia. Y en el caso de los políticos, pues no es lo mismo ser oposición que gobernante, porque durante muchos años puedes arrojar piedras, insultos, gritos, inclusive mentiras, ataques. Pues eres oposición y todo el mundo, algunos te siguen la onda, otros te publican lo que dices, otros la repiten, aunque sean mentiras o verdades a medias, o aunque sean verdades ciertas. Pero eres opositor. Entonces en el mundo de la oposición, pues el abanico es muy amplio. Hay la oposición desde los partidos muy chiquititos hasta los grandototes. Y entonces o eres del PRI, o eres del PAN, o eres de Morena, o eres de Movimiento Ciudadano, eres del Verde, o eres de alguno de los nuevos partidos. Pero o eres oposición o estás en el gobierno. Entonces, cuando eres oposición, pues muchas veces lanzas la piedra y escondes la mano. O muchas veces lanzas la piedra y ahí te quedas plantado hasta que te atienden o te resuelven las cosas. O simple y sencillamente mantienes tu postura firme porque sabes que cuando venga la elección la gente ve con muy buenos ojos a quien lo defiende, a quien lucha por las causas justas, a quien tiene no solo el discurso, sino las mejores acciones para defender los intereses del pueblo. Y así es como se construye una carrera política de muchas personas que hacen todo un movimiento, pues para llegar al poder. Pero ya cuando llegan al poder, ahora sí se dan cuenta que no es lo mismo ser opositor y estar atacando y diciendo cosas que ser gobernante, y que es cuando te sacan tus trapitos al sol, como se dice coloquialmente, te sacan videos de lo que dijiste y que ahora estás haciendo lo contrario.
Eso es lo interesante de los dichos, de los hechos, de las frases, de las cosas populares que tiene este país y que tienen todos los países. Porque cuando los políticos son candidatos, prometen, abrazan, se sonríen, dan besos, se vuelven a comprometer, pero a todo, inclusive hasta lo imposible, pero se comprometen. Venden esperanza. Siempre la oposición, un político de oposición vende esperanzas. Habla de planes, habla de ideas de cambio. Siempre todo el mundo está hablando del cambio, aunque no te digan en qué consiste, pero te están hablando del cambio y mucho más. Ya como gobernante, al principio, sobre todo al año 1, sigue siendo casi un candidato. Todo bonito, todo se te perdona, pues porque la gente está esperando el tiempo para que cumplas todo aquello que le dijiste. Ya el año 2 explicas por qué no se pudo y empiezas con pues los pretextos o las justificaciones o las razones que quieras y ya la gente como que se empieza a poner un poco más difícil contigo. Y en el caso de los que gobiernan 6 años, los gobernadores o los presidentes de la República, pues el año 3, el 4 y el 5 viene la magia que hemos comentado en otras ocasiones, la magia que te da el poder. Ya te la crees, ya te sientes único, ya te sientes poderoso, todo lo que tú dices tienes la razón, los demás son unos inútiles, son opositores, son adversarios, son hasta mafiosos, son malintencionados y te quieren hacer daño, y todavía no falta algún productor de televisión o de series de telenovelas que digan que quieres derrocar al gobierno. Así se construye entre mitos, leyendas y telenovelas el ejercicio del poder político en México. Y finalmente, también hay un tema de fondo que es la razón matemática indiscutible de por qué la democracia es imperfecta, de por qué a veces no entiendes si alguien gana con mucha contundencia, por qué entonces tiene a la gente en contra o tiene a pueblos enteros que no lo respetan. La cuestión matemática es muy elemental. Hay un 100% de mexicanos que tienen su credencial de elector. Vamos a ponerlo en números redondos, 100 o 120 millones de mexicanos que tienen su credencial de elector. De esos 120 millones, 60 millones sí fueron a votar en el 2018. Y de esos 60 millones, 30 millones lo hicieron por Morena. Por lo tanto, del 100%, el 25% votó por Morena y con eso ganó la presidencia de la República. Pero el otro 25%, es decir, los otros 30 millones que también votaron en contra. Por lo tanto, tienes en contra como gobernante al 50% de los que votaron. Pero ¿qué pasa con los 60 millones que no votaron? No sabes si están a favor, si son en contra, si son amigos, si son enemigos, si los estás beneficiando, si los estás perjudicando. No sabes si realmente entienden que eres ahora el cantinero y no el borracho. Y no sabes si entiendes que ahora ya eres el que está sentado en la mesa comiendo o eres el mesero. No lo sabes. Entonces la moraleja nos dice que hay que tener cuidado, no solo con los números, sino con la posición que estamos ostentando. O somos borrachos o somos cantineros. Que tengas buen día, gracias por escucharme, saludos.